Hola, esta es la clase de esta semana. Les voy a grabar una serie de ejercicios para que vean y ya lo que vamos a hacer es terminar la guía de magnitudes atómico-moleculares. Así que voy por el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, el dióxido de azufre posee una densidad de 2,49 gramos sobre decímetros cúbicos. Hay que calcular el volumen molar, el número de átomos, volumen molar y el número de átomos de oxígeno. Volumen molar y el número de átomos de oxígeno. Bien, lo que vamos a recordar en primera instancia es que el volumen molar era igual a la densidad dividido la masa molar. No, perdón, masa molar sobre densidad. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es la masa de un mol de dióxido de azufre. La masa molar del dióxido de azufre sale de ser masa molar de azufre más 2 veces la masa molar del oxígeno. Es decir, 32 gramos sobre mol más 2 por 16 gramos sobre mol. Es decir, 64 gramos por cada mol. De ahí podemos decir que la masa molar es 64 gramos por cada mol, dividido la densidad que es 2,49 gramos sobre decímetro cúbico. Gramo con gramo se me va, y esto nos va a terminar dando 64 dividido 2,49, 25,7 decímetro cúbico sobre mol. Ahí tenemos el volumen molar. Luego nos pide calcular el número de átomos de oxígeno. Y sabemos que para un mol de dióxido de azufre hay 2 moles de oxígeno. Es decir, tenemos 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Lo que tiene de bueno es que ahora podemos agregar a nuestra columna del dióxido de azufre, podemos agregar que en un mol tenemos 25,7 decímetros cúbicos. Si es que en algún ejercicio lo necesitamos. A ver, en este lo que vamos a relacionar es vamos a relacionar que directamente, ahora porque vamos a revisar de nuevo, en 5,30 decímetros cúbicos. 5,30 decímetros cúbicos. Entonces, vamos a decir que 25,7 decímetros cúbicos son 2 por 6,02 por 10 a la 23. 25,7 decímetros cúbicos de dióxido de azufre van a ser 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si tenemos 5,30 decímetros cúbicos de dióxido de azufre, ¿cuántas partículas tengo?
5.3 por 2 por 6.02 por 10 a la 23, y el resultado lo divido por 25,7, me da 2,48 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, lo nuevo que se agrega a todo esto es que todo lo que sale de la fórmula es con un mol, por lo tanto, puedo agregar el volumen molar dentro de la columna del dióxido de azufre como dato del dióxido de azufre. Como el dato que me da el ejercicio está en decímetros cúbicos, voy a utilizar el volumen para poder hacer la regla de 3. Y con eso saco el número de átomos de oxígeno. Bien, vamos a el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, tenemos 180 gramos de tolueno, carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno, que posee una densidad de 0,830 gramos sobre centímetro cúbico. Hay que calcular el volumen que hay en 180 gramos. Entonces tenemos carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno. Tenemos 180 gramos de tolueno, cuya densidad es 0,830 gramos sobre centímetro cúbico, y nos pide calcular el volumen X centímetros cúbicos, que habrían 180 gramos, nos pide calcular el volumen molar, nos pide calcular los moles de tolueno 180 gramos, y nos pide el número de átomos de carbono, que habría en los 180 gramos de tolueno. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir que en un mol de carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno, va a haber 10 moles de átomos de carbono. Y a su vez va a haber 10 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Para sacar la masa molar del tolueno tenemos que hacer carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno. Vamos a tener 10 veces la masa molar del carbono, más 22 veces la masa molar del oxígeno, más la masa molar, del hidrógeno, más la masa molar del oxígeno. Es decir, 10 por 12 gramos sobre mol, más 22 por 1 gramo sobre mol, más 16 gramos sobre mol. Y esto nos va a dar 120 gramos sobre mol, más 22 gramos sobre mol, más 16 gramos sobre mol. 22 más 16 es 38, más 120, 158 gramos sobre mol. O sea, 158 gramos por cada mol de tolueno. Bien, nos pide calcular los centímetros cúbicos que había en 180 gramos. Entonces, lo que vamos a decir en el punto A es que la densidad es igual a masa sobre volumen. Es decir, que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. O sea, el volumen va a ser igual a 180 gramos dividida la densidad, que es 0,830 gramos sobre centímetro cúbico. Gramo con gramo se me va, y esto me va a terminar dando 180 dividido 0,830, 217 centímetros cúbicos. Bien, vamos a calcular ahora el volumen molar. Y el volumen molar, recordemos que va a ser
densidad es igual a masa molar sobre volumen molar es igual a masa molar sobre densidad. Por lo tanto, 158 gramos por cada mol, dividida la densidad, que es 0,830 gramos sobre centímetro cúbico, nos va a terminar dando el volumen molar. 158 dividido 0,830, 190 centímetros cúbicos por cada mol. O sea, podríamos, si quisiéramos agregar acá en la tabla, 190 centímetros cúbicos en un mol. En el punto C nos pide calcular la cantidad de moles que hay en 180 gramos. Por lo tanto, lo que vamos a tener que relacionar va a ser gramos y vamos a tener que relacionar mol de tolueno. Entonces, en 158 gramos de carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno, vamos a tener un mol de carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno. Si tengo 180 gramos de carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno, va a haber presente 180 dividido 158, 1,14 mol de carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno. Por último, lo que podemos hacer es, o repetimos los 158 y los 180, o trabajo con 1 y 1,14, que es lo que voy a hacer en el punto D. Voy a decir que en un mol de carbono 10, hidrógeno 22, oxígeno, vamos a tener 10 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si tengo 1,14 mol de carbono 10, hidrógeno 22, 10 por 6,02 por 10 a la 23, lo que hace es elevar el 23 a 24, por ser 10. Entonces, 6,02 por 10 a la 24 lo multiplico por 1,14 y nos da 6,86, 6,86 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y ahí tenemos resuelto el segundo ejercicio. Bien, vamos a resolver un correcto o incorrecto. Que sería el siguiente, dice, indica cuál de las siguientes opciones son correctas e incorrectas, justificando solamente las incorrectas. Me dice, la masa molecular relativa del ácido nítrico es 63 gramos sobre mol. Esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque lo puedo justificar de dos maneras. La masa molecular relativa
siempre se mide en UMAS, ¿sí? O sea, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3 va a ser 63 UMA. Y la otra justificación es que la masa molar es la que se mide en gramos sobre mol. Cualquiera de las dos justificaciones es correcta. La segunda me dice, en un mol de partículas hay 6,02 por 10 a la 22 partículas. También es incorrecta. En un mol hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. Es incorrecta. Y recordemos que un mol puede ser de cualquier sustancia, de electrones, de protones, siempre va a tener el mismo número de partículas. No importa lo que sea. Siempre un mol es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Vamos al tercero. El tercero me dice, en un mol de moléculas de fósforo 4 hay 4 moles de átomos de fósforo. O sea, la oración dice, en un mol de moléculas de fósforo 4 hay 4 moles de átomos de fósforo. Y esto es correcto. ¿Por qué? Porque si yo escribo la tablita, en un mol de esto, voy a tener 4 moles de átomos. Esta es correcta. Vamos a la siguiente y última. Dice, la masa de una molécula de carbono, hidrógeno 4, en UMAS, es equivalente a 16 UMAS. A ver, me está hablando de, como es en UMAS, la masa molecular relativa, ¿sí? Y la masa de una molécula, recordemos, en UMAS, era equivalente a la suma de las masas atómicas relativas. Es decir, yo tengo la masa molecular relativa de carbono, hidrógeno 4, va a ser igual a la masa atómica relativa del carbono más 4 veces la masa atómica relativa del hidrógeno. Es decir, 12 UMA más 4 por una UMA. Es decir, 4, 16 UMAs. Y esto sería correcto. Bien. Vamos a el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? La densidad del ácido etanoico, el ácido etanoico disuelto en agua en una proporción determinada, les quiero comentar, es el vinagre. Es lo que ustedes utilizan como aderezo para una ensalada. Dice el ejercicio entonces, la densidad del ácido etanoico, carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2, la densidad es igual a 1,075 gramos sobre centímetro cúbico. Nos pide calcular la masa molar, o sea, ahora la incógnita la voy a tener acá arriba, la masa molar, la masa de un mol, el volumen molar, la masa de 10 centímetros cúbicos, o sea, si yo tengo 10 centímetros cúbicos, ¿cuántos gramos tengo?
Y nos pide los moles que hay en 10 centímetros cúbicos de este compuesto. Entonces, a ver, la masa molar directamente, la voy a sacar de la formulita, masa molar de carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2, va a ser igual a 2 veces la masa molar de carbono más 4 veces la masa molar del hidrógeno más 2 veces la masa molar del oxígeno. Es decir, 2 por 12 gramos sobre mol multiplicado más 4 por 1 gramo sobre mol más 2 por 16 gramos sobre mol. Es decir, 24 gramos sobre mol más 4 gramos sobre mol más 32 gramos sobre mol. 32 más 24 son 56, más 4, 60 gramos en un mol. Bien, ya tenemos el punto A, ahora vamos al punto B. El punto B, recordemos que densidad es igual a volumen, a masa molar sobre volumen molar. Es decir, que volumen molar va a ser igual a la masa molar sobre la densidad. La masa molar son 60 gramos por cada mol y la densidad va a ser 1,075 gramos sobre centímetro cúbico. Quiere decir que el volumen molar va a ser igual a 60 dividido 1,075. 55,8 centímetros cúbicos en un mol. Y este dato lo puedo agregar a la tablita como dato de la fórmula, 55,8 centímetros cúbicos en un mol. Bien, ahora lo que hay que calcular es los gramos que tenemos de ácido etanoico que hay en 10 centímetros cúbicos. Por lo tanto, lo que vamos a relacionar va a ser el volumen y vamos a relacionar con masa. Y luego, como tengo que relacionar con mol, y siempre estamos en la misma columna, puedo hacer todas las reglas de 3 en forma horizontal. Puedo decir que 55, C y D, vamos a resolver juntos. 55,8 centímetros cúbicos de carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2, va a estar en 60 gramos de carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2, que también va a ser un mol de carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Si tenemos 10 centímetros cúbicos de carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2, ¿cuántos gramos de ácido acético vamos a tener? Entonces, 10 por 60 son 600, dividido 55,8, 10,8. 10,8 gramos de carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. ¿Y ahora qué pasa? Ahora puedo tomar los 10 centímetros cúbicos y los 55,8 o los 10,8 y los 60, es indistinto. Yo, como estoy trabajando en forma horizontal, voy a tomar la última, en este caso. 10,8 lo multiplico por 1, es 10,8, dividido 60, me da 0,179. 0,179
mol de carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Y ahí tenemos el punto C y el punto D. Uno más. ...40,4 gramos de un compuesto Z-bromo 2, dice 40,4 gramos de un compuesto Z-bromo 2, dice que tiene 32,3 gramos de bromo. Hay que identificar quién es Z y cuántos moles de compuesto hay en esa masa de bromo. X mol, y hay que identificar quién es Z. Bueno, este ejercicio es más complicado de todos los que vimos hasta ahora. Y va a ser el más complicado que veamos en magnitudes atómico-moleculares. ¿Por qué? Porque lo único que puedo saber acá es que en un mol de Z-bromo 2 hay 2 moles de bromo. Como acá tengo gramos, voy a necesitar saber la masa de 2 moles de bromo. Es decir, 2 por, van a la tabla periódica y la masa molar del bromo, del átomo de bromo, es 80 gramos por cada mol. El tema es el siguiente. Yo no tengo la masa molar. No tengo la masa molar. Entonces, el ejercicio, hasta acá lo que hicimos son ejercicios que van de arriba para abajo. Este ejercicio va a ser de abajo hacia arriba. O sea, vamos a armar la regla de 3 con los datos que tenemos del ejercicio y luego lo vamos a relacionar con los datos que tenemos en la columna. O sea, vamos a decir que 32,3 gramos de bromo están en 40,4 gramos de Z-bromo 2. Si yo tengo 2 por 80 gramos de bromo, ¿cuántos gramos de Z-bromo 2 vamos a tener? 160 por 40 dividido 32,3, esto nos va a dar 198 gramos. 198 gramos de Z-bromo 2. Y esto que tengo acá es la masa molar de Z-bromo 2. ¿Por qué? Porque en 2 moles de bromo hay 1 mol de bromo 2, de Z-bromo 2. Entonces, esto va a ser 198 gramos. Y recordemos que para sacar la masa molar de Z-bromo 2, la masa molar de Z-bromo 2, lo que hacemos es la masa molar de Z más 2 veces la masa molar del bromo, y todo esto nos tiene que dar 198 gramos sobre mol, porque esa es la masa molar. Por lo tanto, la masa molar de Z va a ser igual a 198 gramos sobre mol, le resto 2 por 80 gramos sobre mol, y esto nos va a dar 38 gramos sobre mol. Se va a la tabla periódica. Y se busca
el elemento que tiene masa molar igual a 38. Y el más cercano es el potasio. El más cercano es el potasio. ¿Por qué digo el más cercano? Porque no hay ninguno que tenga de 38. El más cercano va a ser el potasio que tiene 39. ¿Sí? Entonces, la formulita sería la del potasio. Eh, 160, 198, bien. Entonces, K es el potasio. Luego, tenemos que calcular la cantidad de moles. La cantidad de moles ya es directamente decir que hay en 32,3 gramos. A ver, yo puedo decir que puedo relacionar estos gramos con estos gramos y este mol con este mol. Entonces digo, 2 por 80 gramos de bromo, voy a tener un mol de potasio bromo 2. Si tengo 32,3 gramos de bromo, X 32,3 dividido 160, 0,201 mol de potasio bromo 2. Y ahí tenemos el resultado del ejercicio. Vamos al último ejercicio del día de hoy, que nos dice lo siguiente. La densidad de la acetona, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, esto es la acetona. La acetona es una sustancia que se utiliza para, muy conocida como quitasmalte. Quiero comentarles, la acetona, como se utiliza también para la extracción de la cocaína, es un líquido que extrae la cocaína de la hoja, está prohibida la venta. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se vende como quitasmalte otra sustancia que es el etanoato de etilo. Si quieren, pueden revisar el quitasmalte, pueden revisar la composición y van a ver que ya no aparece acetona, sino que aparece etanoato de etilo. Cumple la misma función. Lo que hace es quitar la pintura de las uñas, ¿sí? Entonces, dice que la densidad es 0,792 gramos sobre centímetro cúbico. Si el volumen de una gota, o sea, tenemos una gota, es 0,065 centímetros cúbicos, hay que calcular la masa, cuántos gramos de acetona hay, cuántos moles hay en esa gota, X mol, y por último, los gramos de átomos de carbono. Carbono, X gramos en la gota. Bien, a ver. Primero, vamos a decir que en un mol hay 3 moles de carbono, es decir,
3 por 16 gramos de carbono. Es decir, que la masa molar del átomo de carbono multiplicado por 3 más 6 veces la masa molar del hidrógeno más la masa molar del oxígeno va a ser 36 gramos sobre mol, o sea, 3 por 12, más 6 gramos sobre mol, que sería 6 por 1, más 16 gramos sobre mol, que sería la del oxígeno. 42 más 16, 58. A ver, sí, 58 gramos sobre mol. 58 gramos sobre mol. Y acá viene la cuestión. Yo tengo que sacar la masa y tengo la densidad y tengo la masa molar. Entonces, voy a necesitar el volumen molar. No me queda otra. Porque tengo la masa, tengo la densidad, también puedo sacar nada. También podría sacar la masa de esto y trabajar con la masa, pero vamos a trabajar con el volumen molar. Y sabemos que densidad es igual a masa molar sobre volumen molar. Quiere decir que el volumen molar va a ser igual a 58 gramos por cada mol dividido la densidad, que es 0,792 gramos sobre centímetros cúbicos. Es decir, 58 dividido 0,792, 73,2 centímetros cúbicos por cada mol. Ese es el volumen molar que vamos a tener de acetona, o sea, 73,2 centímetros cúbicos. Ahora, para sacar la masa de una gota, puedo hacer centímetros cúbicos con gramos, o también puedo utilizar, voy a mostrarles otra manera de resolver, la siguiente relación. Sabemos que densidad es masa sobre volumen molar. También sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, si la densidad es igual a estas dos cosas son iguales también. Entonces yo puedo decir que la masa molar sobre el volumen molar va a ser igual a la masa sobre el volumen. La masa molar son 58 gramos sobre mol. A esto lo voy a dividir por el volumen molar, que son 73,2 centímetros cúbicos por cada mol. El volumen, que es el volumen de la gota, lo voy a pasar multiplicando. Entonces voy a multiplicar por 0,065 centímetros cúbicos. Y esto va a ser igual a la masa. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se me va, mol con mol se me va a quedar gramos. Entonces, 58 por 0,065 igual dividido 73,2 me va a dar 0,0515. 0,0515 gramos de carbono, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno, va a ser la masa que voy a obtener en una gota de acetona. Ahora me pide la masa de átomos de carbono. Entonces, lo que voy a tener que relacionar va a ser o gramos, los gramos esos, con los gramos, o el volumen, con el volumen, y los gramos de átomo de carbono. Yo lo que voy a hacer es trabajar con el volumen. Entonces, voy a decir que en 73,2 centímetros cúbicos de acetona
hay 48, que sería 3 por 16, 48 gramos de carbono. Si por otro lado tengo 0,065 centímetros cúbicos de acetona, ¿cuántos gramos de carbono voy a tener? 0,065 por 48 dividido 73.2, esto nos da 0,0426 gramos de carbono, lo que sería equivalente a tener 42,6 miligramos de carbono va a haber en una gota de acetona. Bien, bueno, espero que les haya gustado este ejercicio, estos ejercicios. Lo que voy a hacer es, ustedes tienen que completar la guía. Ahora lo que van a tener que hacer es, voy a prepararles como si fuera unos desafíos en los cuales, tipo quiz, en que van a tener que resolver para la parte de volumen molar. ¿Sí? Van a ser 5 ejercicios que van a tener que resolver para ver si les sale este tipo de ejercicios. ¿Está? Van a ser preguntas puntuales, o sea, no van a tener que andar haciendo 50.000 cálculos. ¿Está? El cálculo en general tiene que ver con esto. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con física. Hoy les voy a mandar, esta semana les mando el videíto que correspondería a física de esta semana, que ya lo tengo prácticamente armado, así que, y el material que les prometí de lectura de dinámica. Les mando un beso grande y nos vemos la semana que viene. Chau.